Hola, buenos días. Nosotras somos las chicas de segundo B. Yo soy Uma y estoy acompañada por las compañeras Sol, Ornella, Catalina y Nicole. Vamos a hablar de los trastornos alimenticios. Bueno, los trastornos alimenticios más frecuentes son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y el trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentación. Bueno, en este caso yo voy a hablar de la bulimia. Los trastornos de conducta alimenticia son enfermedades psiquiátricas complejas, multicausadas que afectan principalmente a los adolescentes y mujeres jóvenes. El diagnóstico más frecuente durante la adolescencia es el TCA, no especificado, seguido por la anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Todos estos trastornos comparten síntomas cardinales, tales como la preocupación excesiva por la comida, peso o figura corporal, y el uso de medidas no saludables para controlar o reducir el peso corporal. Bueno, las personas con bulimia nerviosa comen demasiado y sienten que pierden el control y no pueden dejar de comer. Esto se llama trastorno por atracón. Hacen cosas para compensar el exceso de la comida, como vomitar al propósito o después de comer el exceso, lo que se denomina purga. Usar laxantes, pastillas para bajar de peso, ayunar o hacer mucho ejercicio para evitar el aumento de peso. Se juzgan a sí mismos basándose solo en un aspecto corporal y en su peso. Las personas con bulimia nerviosa comen mucho más durante un periodo determinado de tiempo que lo que come la mayoría de la gente. Si una persona se da atracones y se purga con regularidad, esto puede ser un signo de que tiene bulimia nerviosa. A diferencia de la gente con anorexia nerviosa, que está muy baja de peso, las personas con bulimia nerviosa pueden estar delgadas, tener un peso corporal promedio o tener sobrepeso. Las personas con bulimia nerviosa suelen ocultar sus atracones y sus purgas. Bueno, ahora le va a hablar mi amiga Sol. Bueno, yo voy a hablar de la anorexia nerviosa y los trastornos por atracón. Voy a empezar por la anorexia nerviosa. Las personas con anorexia nerviosa comen muy poco a propósito, lo que llevan un peso corporal muy bajo. Tienen un miedo intenso a aumentar de peso y miedo a verse gordo, tienen una imagen corporal distorsionada y se ven gordos incluso cuando son muy delgados. Las personas con anorexia nerviosa son muy estrictas sobre qué comer y en qué cantidades. Piensan en los alimentos o calorías casi todo el tiempo. Las personas con un trastorno por atracón comen demasiado y sienten que pierden el control y no pueden dejar de comer. Ingieren grandes cantidades de comida incluso cuando no tienen hambre. Se pueden sentir mal o culpables después de haber dado un atracón a menudo. Suben de peso y pueden tener mucho sobrepeso. Muchas personas con trastorno por atracón comen más deprisa de lo normal. Es posible que coman a solas para que los demás no estén cuando coman. A diferencia de la gente con bulimia nerviosa, las personas con trastornos por atracón no vomitan de forma voluntaria, no usan laxantes ni hacen ejercicio físico para compensar sus atracones. Si una persona se da por un atracón o por lo menos una vez a la semana durante 3 veces seguidos, esto puede ser un signo de que padece un trastorno por atracón. Bueno, ahora yo le voy a hablar de un trastorno que casi nadie habla, que es la ortorexia. Es la obsesión patológica e irracional por comer sano y por la calidad de los alimentos, convirtiéndose así en la principal preocupación de las personas que la padece o incluso en el objetivo de su vida. Se suele decir que el paciente ortoréxico tiene un menú en lugar de una vida. Ahora le voy a pasar a mi compañera Ornella. Hola, bueno, yo voy a hablar de más o menos cómo podemos evitar estos trastornos que casi siempre llevan a cabo en lo que son adolescentes. Y como dijeron mis compañeras, también sufren lo que serían atracones, que sería de comer de más y no mostrarlo enfrente de las personas, que creo que todos tendríamos que aprender al mes de juzgar, aprender a no ofender a los demás con su cuerpo y así. Porque nadie sabe básicamente lo que es ser perfecto, sabiendo que todos somos diferentes y que somos perfectos en otras maneras. Por ejemplo, si nosotros vemos en redes sociales, ya casi siempre los adolescentes, que somos los que más los usamos, como TikTok, Instagram y otras redes, sabemos que están idealizados por las redes sociales y ellos se dan cuenta que después de un tiempo estos problemas tengan causas psicológicas, que a veces se pueden tratar y a veces al estar tan idealizados en eso, las personas quieren ser delgadas o quieren aumentar de peso y se hacen los atracones, como dijo Sol y como dijo Uma, que al estar tan exigidos por hacer ejercicio hacen que nunca quieran bajar de peso y subir y se mantengan siempre en lo mismo. En las terapias psicológicas
los problemas alimenticios te ayudan a sobrellevarlos, pero eso no hace que después de un tiempo ya no los tengas. Te recetan medicamentos y otras cosas más. Bueno, ahora voy a pasarle a Sol, que va a seguir hablando de... Pero no tenés que ir vos. Los hombres también padecen de muchos trastornos alimenticios, desencadenados por la presión de verse delgados o por sufrir bullying. Sin embargo, son pocos los que buscan ayuda médica. Estos trastornos son alarmantes, porque de entrada, para poder vivir, se necesita una alimentación que permita tener un buen estado de salud. Pero las personas que los padecen no tienen en cuenta esto y desafortunadamente se provocan cambios nutricionales y mentales, los cuales poco a poco van minando diferentes áreas de su vida. Yo encontré una historia en Google de un chico llamado Enzo y ahora les voy a decir lo que contó esa historia. Me di cuenta que me hacía daño cuando presenté un cuadro de desnutrición no severo, pero sí que me comenzaba a representar ciertas dificultades como la sensación de frío la mayor parte del día, palidez y debilidad. Fue ahí cuando supe que necesitaba ayuda. Hay factores biológicos como la genética, factores ambientales como los sociales, culturales, la moda y también psicológicos como la ansiedad, depresión, generando mayor vulnerabilidad para que se pueda desarrollar alguna de estas enfermedades. Las razones que causan estos trastornos en mujeres y hombres son diversas. Por ejemplo, la mujer siente mayor presión social por tener un cuerpo delgado, mientras que para el hombre la exigencia es de un cuerpo más fuerte y musculoso. Bueno, ahora vamos a seguir con historias personales que les pasaron a las chicas y así. La historia va a empezar y la va a decir Catalina. Bueno, yo voy a contar una historia que le pasó a una persona que era así. Yo conozco a una persona que la vi después de muchos años. Me dijo que estaba anoréxica. Entonces, yo le pregunté por qué. Y me dijo que un día escuchó a su mamá y su madrina hablando, que la mamá le decía a la madrina que la abuela le dijo que estaba re gorda, que tenía que bajar de peso. Entonces, ella se idealizó tanto con ese comentario que dejó de comer y todo. O sea, después no pensaba en otra cosa que dejar de comer. Y está muy flaca ahora. Está yendo a tratamientos, tomando pastillas y todo. Ahora va a contar una historia Sol. Bueno, yo voy a contar una historia que le pasó a alguien muy cercano a mí. Lo que le pasó fue que, bueno, ella tenía muchas ganas de ser flaca, la familia le decía que estaba gorda, que había aumentado de peso, y etcétera. Ella empezó a ver en las redes sociales personas con un cuerpo muy flaco, que eran hermosas, no tenían panza, nada, y ella quería ser como ellas. Era muy chica y ella empezó a dejaba de comer y ella sentía que no tenía energía, tenía ojeras por el piso y a ella no le importaba nada. Ella dejaba de comer y no comía por semanas, meses. Pasaba días que no comía y la familia no se daba cuenta. Lo que hacía era estar sentada en la mesa haciendo que comía, pero no comía nada, o sea, dejaba el plato entero. Y ahí siguió así, no tenía brazos, no tenía piernas, o sea, no tenía cuerpo, ya que no comía, no tenía vida, porque vos la veías y parecía otra persona, ya que no tenía energía, no tenía la luz, no tenía nada. Y empezó así hasta que un día la familia empezó a darse cuenta de que ya no era lo mismo que antes. Ella no salía de su casa, no tenía amistades, no podía hacer nada, vivía encerrada, sola. Y la familia empezó a verla, empezó a llevarla en el hospital, al médico, le hacía consultas y más cosas, hasta que se dieron cuenta que ella fue una paciente de los trastornos alimenticios y ella terminó con muchos medicamentos, terminó yendo al psiquiatra, al psicólogo
y por ahora, por lo que vi, ella ya está bien, ya tiene una vida normal. Ahora va a seguir mi amiga Ornella, que va a hablar de otra historia. Bueno, yo voy a hablar más o menos de lo que pasa y lo que creo que vivimos todos, que vamos a comentar un poco entre todas, que muchas veces con los comentarios de los demás, por más breves que sean, el decir de que estás más gorda que antes o estás mucho más flaca de la otra vez que te vi, hacen que lleven a diferentes cosas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos redes sociales y nosotros vemos que idealizamos a alguien, llevamos a cabo de que tenemos que ser como ellos. O por ejemplo, cuando nosotros nos estamos mal o algo así y nos vemos en redes sociales también, volvemos a lo que ya éramos, ¿no? Por ejemplo, estamos en una recuperación y nos recuperamos y tenemos algún problema y casi siempre los adolescentes lo llevan a lo que es la comida y pueden dejar de comer o darse atracones por el sentirse mal, sentirse culpable, sentirse triste, y eso hace que lleguen a provocar estos problemas alimenticios. Bueno, ahora va a contar otra historia Uma, mi compañera. Hola, bueno, en este caso la historia es de un chico. Bueno, él de chiquito siempre fue muy gordo, tuvo sobrepeso, comía mucho, y en el colegio los amigos le ponían el apodo de gordo, pero no le decían intencionalmente, le decían como un apodo, pero a él no le gustaba ese apodo y siempre le decían gordo, no le entraban las cosas. Y bueno, él empezó a comer pollo y huevo nada más. Empezó a hacer ejercicios todos los días, mañana, noche, tarde. Y él, aunque estuviera flaco, él estaba chupado, estaba flaquísimo. Él seguía con que quería bajar de peso, se miraba al espejo, me preguntaba si estoy flaco, estoy gordo. Y él sigue con que quiere bajar de peso, y él está que no puede más. Está muy flaco. Bueno, ahora mi amiga les va a compartir algo. Bueno, ahora quiero darle un consejo a todos los que alguna vez pasaron por esto o hicieron pasar a alguien con un solo comentario y vieron cuánto dolió, que a veces estos comentarios duelen y que no importen, sino que hay que no hacerlo menos y ver que no hay que opinar sobre los cuerpos de los demás y que tampoco somos todos iguales para que andemos opinando si es o si no es más flaco, más gordo, para no llevar a cabo estos problemas. Bueno, muchas gracias por escucharnos, nos vamos a despedir y nos vemos la próxima. Gracias por todo.